No me puedo quedar solo con el sentimentalismo, sino que tengo que quedarme con el amor de mis amores, con el que dio su vida por mí. Tengo que quedarme con el que es como cuando nosotros nos hemos enamorado. Creo que todos nos llegamos a enamorar. Y en ese enamoramiento no sabía, o sea, no veíamos la hora de encontrarnos con el ser amado. Y nos arreglábamos y nos vestíamos, quizás veíamos la hora. Y bueno, y cuando ya nos encontrábamos con el ser amado, pues el corazón nuestro latía y como dicen, ¿no? Las maripositas en el estómago. Y cuando nos encontrábamos con la persona, con el enamorado, con el novio, se perdía el mundo, se perdía la hora. Eso con corazón humano. Si nosotros valoráramos el corazón de Jesús, el corazón divino y humano, porque nuestro Señor Jesucristo, al haberse engendrado en el vientre de María Santísima, también Él llegó a ser como nosotros, humano. Él sintió todo lo que nosotros sentimos, Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Él fue semejante a nosotros, menos en el pecado. Él es el ser divino, el ser humano, pero también es el que nos entiende, es el que nos comprende, porque él sintió hambre, sintió sueño, sintió tristeza, vivió la traición, vivió los momentos alegres también y felices con sus discípulos. Yo me imagino que a lo mejor iban por los campos cuando iban a predicar, iban a los diferentes pueblos. Pienso que iban cantando quizás salmos, cantando a la vida, porque no creo que haya sido que solo iban así calladitos, no pienso eso, yo pienso que Jesús del Señor, o sea, inculcaba la alegría en sus discípulos, en sus apóstoles. Al decir nosotros que se hizo humano, pues también Él nos entiende, Él nos comprende. Y nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen, sus manos. La una mano señala su corazón y la otra mano está alzada. Y con sus ojos llenos de misericordia nos dice, vengan a mí, todos los que están cargados y agobiados, que yo les aliviaré. Y es que es así, porque si nosotros no nos acercamos al Señor, no podemos salir de los momentos duros y difíciles que a veces nos toca vivir. Yo me acuerdo que cuando nos daban el seminario de vida en el Espíritu y nos hablaban de lo que, la religiosidad, ¿no? Cuando no se tiene el encuentro con el Señor, pues quizás solo le conocemos a Dios de lejos. Y nos decían del caso cuando nos daban la enseñanza de fe y conversión, que nosotros decimos que tenemos fe. Y tenía una señora en su casa el cuadro del corazón de Jesús. Y en eso le avisaron que su hija sufrió un accidente. Y ella sale corriendo y se encuentra con el cuadro del corazón de Jesús. Y entonces ella dice, Señor, sálvale a mi hija, no permitas que se muera, no permitas que pase nada malo. Y sale corriendo y se va al hospital. Pero cuando ella llegó, pues ya lamentablemente el accidente fue tan fuerte que su hija falleció. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Regresó a su casa, cogió el cuadro del corazón de Jesús y le lanzó lejos, le hizo pedazos y dijo, ya no creo en ti. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las cosas muchas veces solo porque tenemos la devoción, pero no es una devoción firme, o sea, las imágenes son las flechas que nos llevan al encuentro con el verdadero Dios. Como dicen un adagio oriental, no podemos quedarnos mirando al dedo que señala la luna, porque si solo miro el dedo, no le veo a la luna. Entonces tengo que verle a la luna que me está señalando el dedo. Las imágenes es eso, nos están llevando a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con ese amor tan sensible y humano.
a ese encuentro con nuestro Señor, que es el mismo que nació en Belén, el mismo que fue predicando por Galilea, el mismo que fue predicando por los campos, el mismo que fue sanando, el mismo que amaba, el mismo que abrazaba a los niños y decía, dejad que los niños se acerquen a mí, el mismo que abrazó a todos los pecadores cuando le decían que cómo los fariseos, ¿no? ¿Cómo comiendo con los pecadores, con los publicanos? ¿Qué decía el Señor? Yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, porque los enfermos necesitan el médico. Y nosotros hemos sentido ese amor de Dios, los que ya vamos caminando en la comunidad. Bueno, me olvidé de presentarme, mi nombre es Piedad Riera, camino 38 años en la comunidad, participo del grupo de oración Jesús Sembrador. Soy responsable del Ministerio de Visita a los Enfermos y también miembro del Consejo Comunitario. Pero todo eso no es para gloria nuestra, no es para presentar títulos. Miren lo que soy. Como dice la canción, mira lo que hizo mi Jesús. Sí, sí hizo mi Jesús eso, pero sobre mi pecado, porque no escogió el Señor santos, precisamente a los pecadores, para que sintamos su amor y seamos, y como hemos sido redimidos por Él, por su sangre derramada, le hemos dicho sí y vamos caminando. El amor de Dios es tan infinito y es tan grande y es tan misericordioso que al decir vengan a mí todos los que están cargados y agobiados que yo les aliviaré, es así. Pero ¿dónde le encontramos al Señor? No solo, ya les decía, en las estampas, ni en las esculturas, ni en las imágenes. Le encontramos en el sagrario, le encontramos en el sacramento del altar que es del Señor, en la Eucaristía. Ahí está el Señor. Yo me acuerdo cuando era niña, pues yo me eduqué en el Colegio de los Sagrados Corazones y ahí las monjitas nos enseñaban un canto que decíamos y que nos decían, ¿no? Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo a tantas niñas, muy contentos se pondrán. Y nosotros pues íbamos cuando nos llevaban las monjitas a la capilla, pues, y cantábamos eso, qué lindo. Y nos imaginábamos como que Jesús estaba llorando dentro del sagrario, pero viendo a tantas niñas que estábamos ahí, pues se ponía contento, porque el niño es así, el niño se cree todo, y por eso el Señor dice que volvamos a ser como niños. Y también nos dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero no es esa humildad fingida, porque también el amor, miren, recién pasamos San Valentín. Hoy el día de los enamorados y los corazoncitos y las flores y todo eso. Compromisos. También pasamos el Día de la Mujer. Asimismo los corazoncitos y todo. ¿Por qué? Porque el corazón simboliza el amor, pero no todos los corazones están abiertos. No todos los corazones saben amar como el Señor quiere que amemos. Porque también dice el Señor en Primera de Juan, al capítulo 4, dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, porque si a Dios que no le ve, no ama, perdón, porque a Dios no le ve, pero al hermano que está viendo no le ama, entonces no, es un mentiroso, dice el Señor. ¿Y el padre de la mentira quién es? El demonio. Porque de nuestro corazón todavía hay malas pasiones, de nuestro corazón todavía hay odio, todavía hay egoísmo, todavía hay quizá vanagloria, quizás hay envidia, quizás haya inconformidad, porque el profeta Jeremías dice,
no hay más complicado que el corazón del hombre. Y así es, no nos conformamos con nada. Miren que pedíamos la lluvia, el Señor envió la lluvia, ahora estamos diciendo que está demasiada lluvia, porque claro, hay inundaciones, hay todas esas cosas. Entonces dice, no hay más complicado que el corazón del hombre. Y en esa complicación del hombre, muchas veces no deja que el Señor sane sus heridas, no deja que el Señor haga la obra en su vida, en su corazón, porque hay también la autosuficiencia. Hay mucha gente que se declara atea. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios. Si yo tengo es porque yo trabajo. Si yo tengo es porque mis esfuerzos, mis sacrificios. Pero en ningún momento le estamos dando la gloria a Dios. Tenemos que ser personas que amemos y que adoremos a Dios, porque el único digno de adoración y de alabanza es Dios. Vamos viendo también cómo en estas apariciones a Santa Margarita María, el, en Francia pedían al rey, porque también cuando dijo al Señor que divulgue la devoción, también pidió que se consagre a su corazón, al pueblo rebelde, especialmente pedía el corazón de Jesús a Santa María, Margarita, que se ore por los sacerdotes, porque miren que han pasado tantos años, tanto tiempo desde finales del siglo XVII, ahora que estamos ya en el siglo XXI, y se van terminando las vocaciones. Hay ya conventos que han ido cerrando porque ya prácticamente la juventud está entregada a otra cosa y vocaciones no hay, tanto de mujeres como de varones. Y al pedirle el corazón de Jesús a Santa Margarita María, que divulgue, que riegue esta devoción, de decir, o sea, yo estoy con ustedes, pues pidieron a 3 reyes de Francia que consagren a Francia al Ecuador y no, ninguno de los reyes aceptó consagrar, perdón, ninguno de los reyes aceptó consagrar a Francia al corazón de Jesús. Y así pasó el tiempo, pero como siempre en las apariciones también hay oposiciones. La iglesia también es madre y maestra y también es sabia. No puede dar paso a todas las apariciones. Estudia. Y una vez que ha estudiado y una vez que ven que sí viene del Señor, entonces dan paso. Y vamos viendo cómo en el año de 1765 ya da paso el Papa, perdón, dice que pasaron 10 años para que comience, porque el Sagrado Corazón de Jesús también pedía que le hagan la fiesta a su corazón. Y entonces dice que en las revelaciones que el Señor le dio a Santa Margarita, le pedía que se haga la fiesta a su divino corazón. En 1765 el Papa Clemente XIII introduce esta, esta, esta devoción y vamos viendo cómo sigue avanzando ya la devoción al Sagrado Corazón. Y el Papa Pío IX o nono que dicen, la fue extendiendo. Y en 1856 la fiesta se extiende ya a toda la iglesia, porque primero el Papa Clemente XIII introdujo esta fiesta en Roma. En 1920, Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Desde antes, el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas para esta devoción. Y por esa época proclamó una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios que instituyeran esta devoción al Sagrado Corazón. Y vamos viendo cómo de todos los países
que no querían consagrarse, no hacían caso. ¿Cuántos santos les dijeron que el Señor estaba pidiendo la consagración a su divino corazón para salvarles de tantas pestes, de tantas cosas que había, pero cerraron su corazón y no? Y vamos viendo cómo el Ecuador, ese pedacito de patria, en el tiempo de García Moreno, bajo el mandato de él, y dice que un padre proaño que era jesuita le pide al presidente de ese entonces, Gabriel García Moreno, que consagre el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Como sabemos que Gabriel García Moreno era católico, y entonces él dice, bueno, yo les doy paso a que los sacerdotes, jesuitas, franciscanos, dominicos, prediquen por todo el Ecuador. Dio carta abierta para que la gente vaya conociendo quién era Jesús, quién era el Señor. Y entonces dice, porque con una buena evangelización, entonces la gente va a entender. Y así sucedió. Y se da la consagración al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de marzo de 1824. El año pasado estábamos celebrando ya los 400 años de la consagración al corazón de Jesús justamente el 25 de marzo. Y por eso, entonces, como es, el Papa Francisco escogió el Ecuador para que sea aquí la sede del Congreso Eucarístico. A ver, yo estoy mal. En el año de 1824, claro, si bien está 400 años, porque estamos en el 2024. Entonces vamos viendo cómo este pedacito de patria, el Ecuador, es consagrado, el primer país consagrado al corazón de Jesús. Qué hermoso, qué dicha. Y esta fiesta es tan hermosa y a la vez tan divina, porque estamos rindiendo culto y homenaje a nuestro querido Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces se manda a erigir ya la construcción de la Basílica del Voto Nacional, porque una vez que se hizo ya la fiesta, entonces el Señor también pedía que se le construya un templo. Y vamos viendo cómo ahora, pues la Basílica del Voto Nacional se llama así, porque ahí fue ya lo que se encontró el, el corazón amante de Jesús. Claro que ya no es como está aquí, sino que el que está en la basílica es el que tiene la bola del mundo. Y del corazón de Jesús van los rayos a la bola del mundo, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo está América, el pedacito de patria que es el Ecuador, recibiendo los rayos del corazón de Jesús. Pero le hizo 12 promesas, le hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita María, a todos los que sigan la devoción, porque en la devoción, pues tenemos que ser realmente buenos católicos, pero no solo quedarnos en devociones, sino quedarnos en el Cristo vivo, en el Hijo de Dios, en el que dio su vida por mí, en el que, como dice San Pablo en Primera de Corintios, al capítulo 1 y de los versículos 18 al 25, la locura de la cruz. Es que tanto también Jesús nos amó que en ese amor tan inmenso abre los brazos para ser clavado en la cruz. Y con ese amor infinito nos llama a nosotros. Vengan a mí, nos hace la invitación. Y entonces esta imagen que tenemos del corazón de Jesús en la basílica, como les decía, pues es la imagen que se pintó después por la consagración del Ecuador al corazón de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo
dio todo por nosotros. A Él, como dice también, a mí nadie me quita la vida, dice en el Evangelio de Juan. A mí nadie me quita la vida, yo se la entrego. Yo se la doy por el rescate de todos. Recordemos nosotros el pasaje de los discípulos de Maús. ¿Dónde le reconocieron? Le reconocieron en la fracción del pan, en la Eucaristía. Entonces nosotros también tenemos que ser eucarísticos. Vamos a misa, pero no comulgamos. Yo sirvo en el santuario del hermano Miguel y los días sábados hay misas de compromisos. Y el padre sale con el copón a ver las personas que van a comulgar, acérquense. De media iglesia que hay a veces porque son misas privadas, pasan a comulgar 2 o 3 y el resto es porque no hemos concienciado de que Jesús es el Señor, de que en ese pedacito de pan esté el Señor, de que preferimos vivir con hambre, como dice la canción también en la misa, no podemos vivir eh, con hambre bajo el sol, pero nos acomodamos a vivir con hambre bajo el sol, teniendo la fuente que es nuestro Dios, porque al brotar la sangre y el agua, esos torrentes, esos manantiales nos cubren, nos lavan, nos purifican. ¿Dónde? En los sacramentos, en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la comunión. Y cuando estamos enfermos, en el sacramento de la unción de los enfermos. Nuestra iglesia es rica, nuestra iglesia nos da todo lo que nosotros necesitamos. Somos nosotros, valga la redundancia, los que no queremos, los que no nos acercamos, los que somos tibios. Y que dice la palabra de Dios, a los tibios les vomitaré de mi boca. Estamos en el tiempo de la cuaresma. No es de gana lo que va concatenándose las enseñanzas. Y en esta noche se ha hablado del corazón de Jesús, de ese corazón que ama, de ese corazón que late por nosotros, de ese corazón que está dispuesto. Ya dio todo por cada uno. Ya Dios lo dio todo. Sin embargo, sigue dándose. En los agrarios, como dices, agrarios abandonados. Tenemos tiempo para todo, pero para irnos un ratito al Santísimo, no. Ya no somos adoradores. Ahora para adorar al Señor, ya poquito. Hicieron inclusive en las parroquias las capillas de adoración perpetua. Van pocos. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho y ahora pues que una cosa, que otra cosa, que ya nos metemos en una cosa, salimos de eso, empezamos en otra y así, ¿no? Y para estar con el amado, para estar con el que todo llena mi vida, porque nada más nos puede llenar sino Él, no tenemos tiempo. Y es una pena realmente que somos católicos, pero no somos eucarísticos. Es una pena. Y tantas personas, tantos hermanos que han sido protestantes, y solo con estudiar el Evangelio de Juan y que nos habla de la Eucaristía, han vuelto a la Iglesia Católica. Y nosotros que hemos nacido, somos bautizados, tenemos los sacramentos, no. Qué pena que, que no valoremos lo que nosotros tenemos. Esas 12 promesas que el Señor hace, nuestro Dios. Bueno, yo les pasaré porque ahorita no se puede ponernos a desmenuzar las 12 promesas. Quizás yo pasaré a los servidores y de ahí pues nos pasará en el chat. Pero ahí, por ejemplo, en una creo que es la cuarta promesa que dice que los que comulguemos los primeros viernes, pues dice que el Señor no permitirá que cerremos los ojos en pecado mortal. Él procurará que de cualquier manera, pues quizás algo sucederá, pero hemos de ser auxiliados.
No cerraremos los ojos en pecado. Esa es una de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Aprovechemos ahora que estamos con vida, aprovechemos de esa gracia de Dios. No desaprovechemos ni dejemos al último, porque eso también es una irresponsabilidad. Hay muchos santos que nos hablan sobre lo que es el corazón del Señor, el corazón de Jesús. Y nos está diciendo, por ejemplo, dice, en los padres de la iglesia, frente a algunos que negaban o relativizaban la verdadera humanidad de Cristo, encontramos una fuerte afirmación de la realidad concreta y tangible del afecto humano del Señor. Así, San Basilio destacaba que la encarnación del Señor no era algo fantasioso, sino que el Señor poseyó los efectos naturales. San Juan Crisóstomo proponía un ejemplo. Si no hubiera poseído nuestra naturaleza, no hubiera experimentado una y más veces la tristeza. San Ambrosio afirmaba, ya que tomó el alma, tomó las pasiones del alma. Y San Agustín presentaba los afectos humanos como una realidad que una vez asumida por Cristo ya no es ajena a la vida de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo tomó estos afectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la debilidad humana y la muerte de la carne humana, no por imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria. Entonces Él también murió, pero al tercer día resucitó. Y dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pues nosotros también seremos resucitados si es que vivimos en gracia de Dios, si es que vivimos como Él quiere, porque también hay tres armas que le dio a Santa Margarita María. Y esas tres armas son las siguientes. Entonces, la primera arma es se puede decir, luchar contra el pecado y para alcanzar la gracia, dice, conciencia delicada y un profundo odio ante la falta. Entonces, la conciencia delicada quiere decir el que nosotros nos demos cuenta, también decimos conciencia de pecado, porque ahora ya nada es pecado. Entonces, todo le ponemos bonito, ¿no? Y, pero dice la conciencia delicada o la conciencia de pecado que me acusa cuando hago algo mal. Y dice también el odio a la falta. O sea, ya no quiero ofender al Señor. Ya no quiero que se acabe la amistad con Dios, con el ser amado. Cuando estábamos enamorados y había un rompimiento, qué pena, qué tristeza, y hasta no ver otra vez la manera de volver a hacernos ya buenas. Y entonces dice aquí el odio a la falta. La segunda es la santa obediencia a la iglesia y a sus mandatos. Vea, es una arma que tenemos contra el mundo, el demonio y la carne. Y la tercera dice la Santa Cruz. ¿Sí? Si nosotros amamos la cruz y si nosotros, eh, por ese amor que Dios nos tuvo, miramos el crucifijo, pues ahí vamos a ver cómo el Señor ensangrentado. No, es que si uno se pone a pensar, estamos ya empezando a rezar el Vía Crucis, ya rezamos este viernes, seguiremos rezando todo el tiempo de Cuaresma. Cómo fue arrancada la túnica del Señor. Y cómo sería, Dios mío, pegado ahí con la sangre, ya que se iba secando, arrancado y a la cruz, cargando la cruz. En esa cargada de cruz, cómo sería su espalda ardiendo. No, es que uno no, un ratito que uno se pone a imaginar, y el palo no era pues no una cruz cepilladita, puesta, ¿cómo se llama? Laca, no, el madero, el tronco, pero ahí el Señor. Entonces, si nosotros todo eso valoramos, la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección,
Qué hermoso, porque tenemos esperanza, hermanos. Este año ha sido proclamado por el Papa Misioneros de la Esperanza. Vamos caminando a esa esperanza que es el Señor, porque solo en Él encontraremos nuestro alivio, nuestra fortaleza, solo en Él encontramos la vida, en esa esperanza que tanta gente no tiene. Y por eso vamos viendo suicidios, vamos viendo desesperación, vamos viendo enfermedad, porque el estrés trae enfermedad. Y ahora, pues, ¿qué están haciendo? Mandando a los psiquiatras, porque es que de salud mental estamos mal, porque no acudimos al médico divino. Ahí está el médico divino a las 24 horas. Acudamos a él y recibamos que el Señor esté con nosotros, porque de lo contrario, ¿cómo? Si yo no me alimento del cuerpo del Señor, entonces prácticamente estoy muerta en vida. Pero también para acercarnos a la comunión, también tenemos que acercarnos en gracia, porque no es que porque ya dice la hermanita hay que comulgar, entonces vamos nomás en pecado, no, porque también nos dice en Primera de Corintios, los que se acercan a comulgar, a recibir el cuerpo del Señor sin las debidas disposiciones, está comiendo su propia condenación. Aprovechemos este tiempo, vayamos a los templos, busquemos sacerdotes. Hay casos de que dicen, no encontramos sacerdotes. Nosotros tuvimos la gracia este domingo de a la iglesia que fuimos a participar de la Santa Misa. Hubo un sacerdote confesando mientras el otro sacerdote estaba celebrando la misa. Si nosotros le pedimos al Señor esa gracia, Señor, no demores el encontrarme contigo, pues el Señor no demora. Pero yo tengo que dar el paso. Yo tengo que buscar dónde me encuentro con un sacerdote. Porque también a veces queremos que hay mucha gente que ya me fue al quinche. Confesiones rápidas, confesiones y muchas veces no asumimos mi pecado. Culpamos al otro, el otro tiene la culpa. Entonces, confesamos los pecados de los otros y no tengo conciencia delicada, conciencia de pecado. Hermanos, este domingo fue la tentación, que se habló, ¿no?, sobre la tentación de Cristo. ¿Cómo Él pudo vencer la tentación? Con ayuno, con oración. Y entonces, porque la tentación está siempre. De cualquier manera se viste la tentación para hacernos caer. Pero si estamos firmes en el Señor, si estamos fuertes en el Señor, con la oración, con los sacramentos, entonces vamos a estar fuertes. No nos podrá arrebatar esa gracia el maligno que está, como dice la palabra, como león rugiente, atrás de nosotros para robarnos la gracia y robarnos o sea, la vida nueva que el Señor nos dio muriendo en la cruz. Yo quiero darles un testimonio de tantos que tengo. No sabía cuál darles y porque es que el amor de Dios he visto en cada momento, en cada instante. Y para esta enseñanza le decía, Señor, ¿qué testimonio doy? Y total, que el Señor me hizo acuerdo. Cuando yo estuve ya en la comunidad caminando más o menos unos 7 años, se vio la necesidad de mandar a prepararse para ministros de la comunión. Y bueno, entonces fuimos a Cera Blanquita, el hermano Jimmy y yo, porque visitábamos enfermos, a prepararnos para ministros de la comunión. Y bueno, nos íbamos, eran los días miércoles, nosotros íbamos en la furgoneta a la Cera Blanquita, todo lindo. Llegábamos allá a la formación, pues el Instituto Nuestra Señora de Guadalupe, que en ese entonces era el único que formaba con el SECAL, formaban los ministros de la comunión, pues era cerca de la Mañosca, pero como íbamos en la furgoneta, pues íbamos felices. Total que a poquito de eso a la hermana Blanquita le nombran asesor, como es coordinadora local de la renovación. ¿Qué quiso decir? Que ya tuvo que salir porque eran los días miércoles mismo. Quedábamos el hermano Jimmy y yo en bucecitos.
Bueno, total es que el hermano Jimmy en la universidad, una clase que le salió para los días miércoles. Me quedé yo. Y bueno, como así viene la tentación, ¿no? Entonces yo dije, a ver, en la C Blanquita ya no puede por lo que está de coordinadora de la renovación. El hermano Jimmy ya no por la universidad. Y yo dije, si ellos son más crecidos, ya no pueden. Yo no, pues yo en enero ya no vuelvo, dije yo sí. Era ya diciembre. Y justamente con la hermana María Luisa, los que le recuerden todavía, ella y yo pasábamos a comulgar primeras. ¿Por qué? Porque las cartitas que se recogen, nosotros pues quemábamos. Como toda la asamblea comulga, entonces teníamos nosotros tiempo de quemar las cartitas. Ese era nuestro oficio. ¿Y qué pasó? Que en la última misa de diciembre, en ese entonces estábamos con el servicio en la iglesia Santa Ana. Cuando era párroco de ahí, pues el padre Jaime Tutasi pidió que vengan a prestar ese servicio ahí en la parroquia. Y bueno, pasamos la hermana María Luisa y yo a hacer lo mismo. Cuando en eso, pero antes, en esa Eucaristía de diciembre, entró el padre Saúl, antes del ofertorio, y el que celebraba la Eucaristía era el padre Ramitos, de feliz recordación y que de Dios goce, un santo curita en vida misma. Y bueno, y entró el padre Saúl y entonces empezó a celebrar con el padre Ramitos. El momento de la comunión pasamos las dos, como digo, a hacer el oficio que hacíamos, pasa la hermana María Luisa y el padre Saúl me coge y me pone en medio de los dos, del padre Ramitos y de él, y me da y me entrega el copón, el cáliz. ¿Y qué estaba ahí? Nosotros sabemos que después de la consagración, en el momento de la transubstanciación ya no es el vino, es la sangre del Señor. Y me entrega para que yo tenga, mientras ellos seguían sumergiendo las sagradas formas y dando la comunión. ¿Qué creen que yo sentí ahí? Ahí yo sentí la confirmación que de lo que yo pensaba ya no ir en enero a la formación, sentí que el Señor me escogió y me quería para que siga adelante. Y sí, seguí adelante. Y bueno, llegó julio, ya los exámenes y todo lo demás. Entonces estaba yo sí en una pobreza total que no podía comprarme el relicario. No podía comprarme el portaviáticos y yo terminé los exámenes. Me fui donde la hermana Blanquita, le dije a Blanquita, aquí le traigo los exámenes. Y entonces, ¿qué estaban ahí? Muy buena, felicitaciones, siga adelante. La señora Blanquita entró, me dijo, espérese un ratito, salió, ¿y qué me dio? Me entregó el relicario y me entregó el portaviáticos. Y me dijo, Piedacita, hasta ahora su vida ha sido limpia, ahora tiene que ser transparente. Fue algo tan hermoso, hermanos, que ahora son 30 años, caminando a 31, de lo que soy ministra de la comunión. Y cuando yo le llevo al Señor, yo siento que mi corazón late juntos con Él. Una pecadora, una persona que no para el mundo no servía, el Señor me escogió para que sean sus pies y para que les lleve a donde Él quiere llegar. Y que esto sirva para la gloria de Dios.